Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Werner Heisenberg, el hombre al que la historia empujó hacia lo desconocido. 1901. Würzburg. Un pueblo tranquilo, una casa cualquiera, la luz de la mañana entrando por la ventana. Nada espectacular. Ese día nacieron cientos de bebés en el mundo. Ninguno traía un cartel que dijera cambiará la física para siempre. Y, sin embargo, uno de ellos acabaría formulando el principio que nos obligó a aceptar que el universo no es tan predecible como creíamos. Pero vayamos despacio. Heisenberg no creció en un ambiente cualquiera. Su padre era profesor de griego clásico y latín, su madre, apasionada de la literatura y el teatro. En casa los libros pesaban más que los muebles, y el piano sonaba más que cualquier conversación trivial. No era un hogar de haz algo práctico y gana dinero. Era un hogar donde las ideas importaban. Desde pequeño, Werner no fue el niño más ruidoso del barrio. No era el que lideraba juegos en la calle. Prefería sentarse solo, mirar cómo el viento movía las hojas, observar cómo la luz cambiaba de ángulo en el suelo. Ese tipo de niño que parece distraído, pero en realidad está pensando. Y ahí, sin que nadie lo supiera, empezó a germinar algo. Porque antes de ser físico, Heisenberg fue un observador silencioso. Y quien aprende a observar sin prisas, aprende a pensar sin miedo. Dicen en España, el que mucho corre, pronto para. Heisenberg no corría. Miraba. La guerra, cuando el mundo deja de ser estable. Si su infancia hubiera sido solo música y libros, quizás su historia sería distinta. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y el mundo adulto se volvió frágil. Uniformes en las calles. Titulares alarmantes. Tensión en el aire. Para un niño sensible, aquello no pasa desapercibido. Cuando terminó la guerra, Alemania no solo había perdido el conflicto, había perdido estabilidad, economía, confianza. La inflación se disparó. El dinero prácticamente se evaporaba. Las familias veían cómo sus ahorros no valían nada. Imagínalo, creces pensando que el orden es normal, y de repente descubres que todo puede derrumbarse. Ahí Heisenberg aprendió una lección que marcaría su vida: lo visible no siempre es lo fundamental. Lo que parece sólido puede no serlo. En medio del caos social empezó a hacerse una pregunta silenciosa. ¿Existe algo que no se venga abajo? Mientras otros se volcaban en la política o en la rabia colectiva, él giró hacia otro lugar, la ciencia. No como profesión rentable, sino como refugio intelectual. Si el mundo humano era inestable, tal vez las leyes de la naturaleza no lo fueran. La elección, buscar lo que no colapsa. Cuando decidió estudiar física, no fue porque soñara con inventar máquinas. Tampoco por romanticismo científico. Fue casi una decisión filosófica. La física prometía algo radical: descubrir las reglas profundas del universo. No arreglar coches. No curar enfermedades. Sino entender por qué el mundo funciona como funciona. Para él, la física era una forma de buscar lo permanente. En 1919 ingresó en la universidad, en la prestigiosa Universidad de Múnich. Alemania seguía herida. Las calles todavía respiraban incertidumbre. Pero dentro de las aulas el ambiente era diferente: discusión, debate, ideas nuevas. Y en ese caldo intelectual comenzó a transformarse. Pronto su talento lo llevó a uno de los epicentros mundiales de la física, Göttingen. Si hoy Silicon Valley concentra startups, en los años 20 Göttingen concentraba cerebros. Allí se respiraba algo eléctrico. Las certezas clásicas empezaban a tambalearse.
Los físicos discutían como si el universo estuviera en juicio. Y entonces apareció otra figura clave. Niels Bohr. Bohr y el arte de convivir con preguntas. Bohr no era un profesor que daba respuestas claras y cerradas. Era más bien un generador profesional de dudas. Planteaba preguntas que incomodaban. Que obligaban a pensar desde cero. Muchos estudiantes se desesperaban. Heisenberg, en cambio, encontró ahí su terreno. Bohr enseñaba algo que no siempre se dice en voz alta: en ciencia, las preguntas correctas valen más que las respuestas rápidas. Otro nombre que influyó en él fue Wolfgang Pauli, famoso por su agudeza crítica casi despiadada. Si tu idea tenía una grieta, Pauli la encontraba. En ese ambiente no sobrevivía el ego frágil. Sobrevivía quien estaba dispuesto a rehacerlo todo. Copenhague, aceptar lo incómodo. El siguiente paso fue Copenhague, donde el llamado Grupo de Copenhague estaba reformulando la física desde sus cimientos. Allí se empezó a aceptar algo que iba contra siglos de intuición, que a escala microscópica la naturaleza no funciona como un reloj perfecto. Probabilidad. Saltos. Indeterminación. Conceptos que chocaban con la física clásica. Heisenberg, marcado por una infancia donde el orden social se había derrumbado, estaba curiosamente preparado para esto. Él ya sabía que la estabilidad visible podía ser una ilusión. En Copenhague su pensamiento dio un giro definitivo, dejó de apoyarse únicamente en lo observable y empezó a construir teoría pura. Matemática. Abstracta. Arriesgada. Comprendió que la física no es una simple acumulación de datos. Es una estructura conceptual que intenta describir lo invisible. Y ahí comenzó el camino que lo llevaría, pocos años después, a formular el principio de incertidumbre. La idea de que no podemos conocer con precisión absoluta, al mismo tiempo, ciertas propiedades fundamentales de una partícula. No es que midamos mal. Es que la naturaleza no permite saberlo todo a la vez. Paradójicamente, el joven que buscaba algo que no se derrumbara terminó demostrando que la certeza total es imposible. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. La inestabilidad que vivió de niño quizá fue el entrenamiento perfecto para aceptar la incertidumbre del universo. Heisenberg no fue simplemente un genio matemático. Fue alguien moldeado por su tiempo. Empujado por guerras, crisis y debates intelectuales. Un hombre que aprendió que, cuando el mundo pierde sus certezas, no queda otra que ir más profundo. Y cuanto más profundo fue, más extraño resultó el universo. Werner Heisenberg, cuando la física dejó de buscar certezas. La carrera de Heisenberg no fue un paseo triunfal. Sí, era brillante. Sí, sus profesores lo veían como una promesa. Pero el contexto en el que empezó a investigar era, siendo sinceros, un caos. En los años 20 la física cuántica era un rompecabezas mal armado. Teorías que se contradecían. Experimentos que no cuadraban. Modelos que funcionaban en el papel pero no convencían a nadie. Era como intentar construir una casa sobre arena. Y ahí estaba Heisenberg, joven, ambicioso, y confundido. Se hizo una pregunta clave. ¿Desde dónde debe empezar realmente la física? Al principio intentó lo que parecía lógico, apoyarse en los datos experimentales. Pero pronto chocó con un muro. En el mundo cuántico, los experimentos no ofrecían imágenes claras como en la física clásica. No podías ver electrones orbitando como planetas. Las intuiciones fallaban. Y entonces comprendió algo incómodo: la física no es solo medir y comprobar. Es, sobre todo, una forma de pensar. Esa fue su primera gran transformación. Cuando la intuición ya no sirve. Heisenberg empezó a sospechar que el problema no era técnico. No era que los instrumentos fueran imprecisos. Era que la naturaleza, a escala microscópica, no se comporta como esperamos. En el mundo clásico todo parecía lógico:
Si conoces la posición y la velocidad de un objeto, puedes predecir su futuro. Newton sonreía. Pero en el mundo cuántico, no. Allí entraban en juego probabilidades. Incertidumbre. Comportamientos que no encajaban con el sentido común. Y aquí viene algo importante, esa incertidumbre no era ignorancia humana. No era todavía no sabemos lo suficiente. Era algo más profundo. Era una característica del propio universo. Para muchos físicos de la época, esto era casi una herejía. Pero Heisenberg empezó a aceptarlo. No con resignación, sino con curiosidad. Como dice el refrán, cuando no entiendas algo, no lo fuerces, míralo desde otro ángulo. Eso fue exactamente lo que hizo. 1925, mientras el mundo se agitaba. El mundo entero estaba en transición. Y en medio de esa transición global, Heisenberg dio un salto que cambiaría la física para siempre. Ese año formuló lo que hoy conocemos como mecánica matricial. No suena muy emocionante, lo sé. Pero lo que hizo fue radical. En lugar de intentar describir a los electrones como pequeñas bolitas moviéndose en órbitas claras, abandonó la imagen por completo. Nada de trayectorias bonitas. Nada de dibujos tranquilizadores. Propuso describir el mundo cuántico con matrices matemáticas. Pura abstracción. Para muchos colegas, aquello fue demasiado. ¿Dónde están las órbitas? ¿Dónde está la intuición? ¿Cómo puede ser física algo que no puedo imaginar? Las críticas no tardaron. Pero, como suele pasar con las ideas adelantadas a su tiempo, el rechazo inicial era casi inevitable. A veces la historia de la ciencia se repite, primero incomprensión, luego debate, después aceptación. Heisenberg no se lo tomó como algo personal. No buscaba aplausos. Buscaba coherencia. El golpe definitivo, la incertidumbre. De ese trabajo nació una de las ideas más famosas del siglo XX, el principio de incertidumbre. Formulado unos años después, decía algo revolucionario: no puedes conocer con precisión absoluta, al mismo tiempo, la posición y el momento, velocidad por masa, de una partícula. No porque midas mal. No porque el microscopio sea malo. Sino porque la naturaleza no lo permite. Eso fue un terremoto conceptual. La física dejó de prometer predicciones perfectas. El universo ya no era un reloj suizo. Era más bien un sistema donde la probabilidad forma parte de las reglas. Como decimos en español, no todo está bajo control, y eso también es ley. El choque con lo clásico. Los físicos más tradicionales no estaban encantados. Para ellos, la física debía ser visualizable, casi tangible. Heisenberg parecía estar reemplazando la realidad por símbolos abstractos. Pero él tenía claro algo: la misión de la ciencia no es tranquilizarnos, es describir honestamente la naturaleza. Si la naturaleza es extraña, la teoría también lo será. Su actitud era fría, casi quirúrgica. No discutía para ganar prestigio. Discutía para afinar la verdad. Sabía que las grandes ideas no se imponen por aplauso, sino por consistencia. Y poco a poco, el apoyo empezó a llegar. Uno de los que vio el potencial de inmediato fue Niels Bohr. Las conversaciones entre ambos ayudaron a consolidar el nuevo enfoque. Bohr comprendió que aquello no era un simple truco matemático, era una nueva forma de entender la realidad. El otro frente, Erwin Schrödinger. Casi al mismo tiempo, otro gigante trabajaba en paralelo, Schrödinger. Pero su enfoque era distinto. En vez de matrices abstractas, propuso la mecánica ondulatoria, basada en funciones de onda. Más visual. Más suave. Más cercana a la intuición. Durante un tiempo pareció que había dos caminos enfrentados. Matrices o ondas. Abstracción pura o representación continua. Las discusiones fueron intensas. Pero,
desde la perspectiva histórica, aquel choque fue en realidad una fusión creativa. Ambas teorías resultaron ser matemáticamente equivalentes. No era una guerra. Era un ajuste de lenguaje. Y gracias a esa tensión nació el edificio formal de la mecánica cuántica moderna. Más que fórmulas, una actitud ante lo desconocido. Lo que hizo grande a Heisenberg no fue solo una ecuación. Fue su postura ante la incertidumbre. Mientras muchos intentaban domesticar la naturaleza, él aceptó que no todo puede ser controlado. Entendió que la ciencia no es dominar el mundo, sino aprender a convivir con su complejidad. La mecánica matricial no solo cambió la física. Cambió la mentalidad científica. Introdujo la idea de que la realidad puede ser fundamentalmente probabilística. Y eso tiene implicaciones filosóficas enormes. Porque si la base del universo incluye incertidumbre, entonces el determinismo absoluto se rompe. Heisenberg, el joven que había crecido en una Alemania donde el orden social se derrumbó, terminó demostrando que incluso el orden físico tiene límites. Quizá por eso pudo aceptar lo que otros no. Su historia es la de alguien que entendió que, cuando el mundo se vuelve confuso, no siempre hay que forzarlo a ser claro. A veces hay que aceptar que el misterio forma parte de la estructura misma de la realidad. Y ahí, justo ahí, empezó la verdadera revolución cuántica. Werner Heisenberg, vivir con la incertidumbre. La mecánica matricial no fue solo una rareza matemática. Con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la física moderna. Lo que empezó como una propuesta abstracta terminó transformándose en el lenguaje estándar para describir el mundo microscópico. Hoy la mecánica cuántica está en todas partes. No la vemos, pero la usamos a diario, en los chips de los móviles, en la resonancia magnética, en la energía nuclear, en la electrónica que sostiene Internet. El siglo XX fue, en gran medida, el siglo cuántico. Y el nombre de Heisenberg quedó ligado para siempre a esa revolución. Cuando la realidad dejó de ser sólida. La física clásica nos había dado una imagen tranquilizadora del universo. Objetos con posiciones definidas. Trayectorias claras. Causas que producen efectos previsibles. Pero la cuántica rompió ese espejo. Según la nueva visión, una partícula no está en un lugar fijo esperando ser observada. Su posición es una cuestión de probabilidad. No hablamos de certeza, sino de posibilidades. Eso no solo cambió la física. Cambió nuestra forma de pensar la realidad. Porque si la base del universo es probabilística, entonces el determinismo absoluto se tambalea. Como dice el refrán, no todo lo que parece firme lo es. 1927, el principio que incomodó a todos. En 1927, Heisenberg formuló su famosa idea, el principio de incertidumbre. El nombre suena casi filosófico, pero es extremadamente concreto. Afirma que no podemos conocer con precisión absoluta y al mismo tiempo la posición y el momento, algo así como la velocidad con dirección, de una partícula. Y atención, no es un problema técnico. No es que nuestros aparatos sean malos. Es una limitación fundamental de la naturaleza. No es que no sepamos todavía. Es que no se puede saber. Eso fue un golpe directo al corazón del pensamiento clásico. Durante siglos habíamos creído que el universo era como un reloj perfectamente ajustado. Si conoces las condiciones iniciales, puedes predecir el futuro. Heisenberg dijo, no exactamente. El universo no es un reloj suizo. Es más bien un sistema donde la probabilidad forma parte de las reglas del juego. Para muchos fue inquietante. Porque nuestra civilización se basa en la idea de control, predecir, dominar, planificar. Pero la cuántica vino a recordarnos algo incómodo, hay límites. Y lejos de ver esto como una derrota, Heisenberg lo interpretó como una comprensión más honesta de la realidad. No se trataba de renunciar al conocimiento, sino de redefinirlo. La ciencia no elimina la incertidumbre.
Aprende a trabajar con ella. Más que física, una revolución mental. La revolución cuántica no fue solo técnica. Fue conceptual. Obligó a replantear la relación entre observador y fenómeno observado. En el mundo cuántico, medir no es simplemente mirar. La medición influye en el sistema. El observador forma parte de la ecuación. Eso abrió debates filosóficos enormes. ¿Qué es la realidad? ¿Existe algo independiente de la observación? ¿Hasta qué punto el conocimiento es participación? Heisenberg no huía de estas preguntas. Al contrario, le interesaban profundamente. Para él, la física no era solo cálculo. Era una forma de entender el lugar del ser humano en el universo. La sombra de la guerra. Pero la historia no da tregua. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vida de Heisenberg entró en su capítulo más polémico. Fue una figura central del llamado Proyecto del Uranio Alemán, el intento del régimen nazi de investigar la posibilidad de desarrollar energía nuclear con fines militares. Y aquí comienza la zona gris. Heisenberg no era miembro del partido nazi ni un ideólogo del régimen. Pero trabajaba en Alemania. Y la Alemania de entonces no era neutral. La pregunta que aún hoy divide a historiadores es inevitable. ¿Intentó realmente construir una bomba atómica? ¿O frenó deliberadamente el proyecto? La respuesta no es sencilla. Lo cierto es que se movía en un terreno lleno de presión política y dilemas éticos. Rechazar el proyecto podía significar consecuencias graves. Participar implicaba el riesgo de que su trabajo fuera usado con fines destructivos. Imagina estar en su lugar. Sabes que tu conocimiento puede cambiar el curso de la guerra. Sabes que puede salvar o destruir millones de vidas. No es una decisión académica. Es moral. Algunos sostienen que el programa alemán nunca llegó a producir una bomba en parte por errores de cálculo y decisiones técnicas discutibles. Otros creen que Heisenberg nunca tuvo una estrategia clara para lograrla. Lo que sí es evidente es que vivió ese periodo bajo una enorme tensión. Después del derrumbe. Tras la derrota de Alemania, los principales científicos fueron detenidos y trasladados por los aliados a una casa en Inglaterra, donde sus conversaciones fueron grabadas en secreto. Allí se analizaron sus reacciones al conocer la noticia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Heisenberg apareció en esas grabaciones reflexivo, incluso confundido. No reaccionó con entusiasmo ni con heroísmo. Más bien con silencio. Ese silencio ha sido interpretado de muchas maneras. Lo que parece claro es que, después de la guerra, su reflexión sobre la responsabilidad científica se volvió más profunda. Entendió que la ciencia no es neutral en sus consecuencias. El conocimiento puede ser usado para construir o para destruir. Y que el científico no puede lavarse las manos diciendo, yo solo hago teoría. Ciencia y responsabilidad. En la posguerra, Heisenberg participó activamente en la reconstrucción científica de Alemania y promovió la cooperación internacional. Defendió la idea de que el progreso técnico debía ir acompañado de responsabilidad ética. Había aprendido, quizá de la manera más dura, que la ciencia no existe en el vacío. Como dice el refrán, saber es poder, pero el poder exige responsabilidad. Heisenberg pasó de ser el joven revolucionario de la física cuántica a convertirse en una figura más prudente, más consciente del impacto social del conocimiento. Su legado no es solo el principio de incertidumbre. Es también una advertencia. La naturaleza tiene límites. El conocimiento tiene consecuencias. Y la genialidad no exime de responsabilidad. Al final, la vida de Heisenberg es una paradoja casi cuántica. El hombre que demostró que el universo tiene incertidumbre vivió en una época donde las decisiones humanas eran dramáticamente reales. Su obra nos enseñó que no todo puede conocerse con exactitud. Su vida nos recordó que, aun en la incertidumbre, cada elección cuenta. Y quizá esa sea la lección más profunda. Aceptar los límites del conocimiento no significa renunciar a la responsabilidad.
Significa asumirla con mayor conciencia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el silencio no trajo paz inmediata. Alemania era un país en ruinas, ciudades destruidas, laboratorios reducidos a escombros, universidades desmanteladas. No solo había que reconstruir edificios, había que reconstruir la confianza, la ética y el sentido mismo de la ciencia. En medio de ese panorama estaba Werner Heisenberg. Para él, ver su país devastado y la comunidad científica deshecha fue un golpe durísimo. Pero, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. En lugar de marcharse o esconderse, decidió quedarse y participar activamente en la reconstrucción científica de Alemania. Heisenberg entendió algo clave: la guerra había destruido puentes físicos, pero también puentes morales. Y reconstruir lo segundo era incluso más urgente que lo primero. Para él, la ciencia no podía limitarse a ecuaciones elegantes o teorías brillantes. Tenía que preguntarse, ¿para qué sirve lo que hacemos? ¿A quién beneficia? ¿Qué consecuencias puede tener? Poco a poco, su papel cambió. Ya no era solo el físico brillante que había revolucionado la mecánica cuántica. Se convirtió en una especie de puente entre la ciencia y la ética, entre el laboratorio y la sociedad. Siguió amando la física, eso nunca cambió, pero empezó a insistir en algo más profundo: el conocimiento sin responsabilidad puede ser peligroso. Y no hablaba desde la teoría. Había vivido de cerca el impacto devastador de la energía nuclear en la guerra. Sabía que el avance científico puede ser una bendición, o una catástrofe. El fuego calienta la casa, pero también puede quemarla, podríamos decir. Para él, la tecnología era exactamente eso, una herramienta poderosa que exige prudencia. En la posguerra, además de seguir investigando en física cuántica, se volcó en la educación y en la reconstrucción de instituciones científicas. Ayudó a jóvenes investigadores, defendió la libertad académica y habló abiertamente sobre la necesidad de una ética científica sólida. No quería una ciencia encerrada en una torre de marfil, quería una ciencia consciente de su impacto social. Con los años, su pensamiento se volvió cada vez más filosófico. Se preguntaba por los límites del conocimiento. ¿Hasta dónde podemos entender el mundo? ¿Qué significa realmente saber? Para Heisenberg, la física cuántica no era solo una teoría sobre partículas diminutas. Era una lección de humildad. En el mundo cuántico, como él mismo había mostrado décadas antes, no todo es exacto, no todo es predecible. Y eso no es un fallo técnico, es parte de la naturaleza. Esa idea lo llevó a una conclusión más amplia: si ni siquiera la naturaleza es completamente controlable, ¿por qué creemos que podemos dominarlo todo? Decía que la verdadera sabiduría no está en acumular poder, sino en saber usarlo. La ciencia puede aumentar la productividad, mejorar la medicina, transformar la comunicación, pero también puede destruir en cuestión de segundos. Es una espada de doble filo. Y el científico, insistía, no es solo creador de conocimiento, también es responsable de sus consecuencias. En sus conferencias de los últimos años repetía una idea que hoy sigue siendo actual: el progreso tecnológico debe ir acompañado de reflexión moral. No basta con preguntar ¿podemos hacerlo? Hay que añadir, debemos hacerlo. Porque, como dice otro refrán, no todo lo que brilla es oro. Para Heisenberg, la mecánica cuántica había demostrado algo esencial: solo accedemos a fragmentos de la verdad. La ciencia nos ofrece verdades parciales, aproximaciones cada vez más finas, pero no una visión total y definitiva. Reconocer ese límite no es debilidad, es madurez intelectual. Esa conciencia de los límites lo llevó a defender una actitud de humildad frente al conocimiento. Respetar lo desconocido. Aceptar la incertidumbre. Comprender que el ser humano, aunque poderoso, no es omnipotente. En su vejez, Heisenberg ya no era solo uno de los padres de la física moderna.
Se había convertido también en una de sus voces filosóficas más profundas. Su legado no está únicamente en las fórmulas que cambiaron la física, sino en la pregunta que dejó flotando para todos los que vinieron después. ¿Qué hacemos con el poder que el conocimiento nos da? Porque, al final, como bien podría resumirse su pensamiento, la ciencia nos enseña cómo funciona el mundo, pero la ética nos guía sobre cómo debemos actuar dentro de él. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.